Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa. Bienvenidos a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy damos comienzo a la quinta temporada y lo primero que quiero hacer es agradeceros que nos hayáis seguido durante tanto tiempo y espero y deseo que también lo hagáis en esta quinta temporada. Hemos hecho una selección de temas que creo que pueden ser interesantes y que pueden ayudarnos a vivir más y con mejor calidad de vida. De hecho, hoy el tema que vamos a tratar creo que es muy interesante. Hoy vamos a hablar de los suplementos nutricionales. De hecho, 4 de cada 10 personas los toman. Es cierto que la mayor parte de ellos toman complementos vitamínicos, otros con vitaminas, minerales, etc. Aunque es un tema muy amplio del cual tendremos que hacer otro segundo programa, en este nos vamos a centrar fundamentalmente en la vitamina D, en los ácidos grasos omega 3 y si tenemos tiempo también hablaremos de los suplementos de proteína. Para hablar de todo esto tenemos en el plató a los siguientes invitados. Ángeles Aragón, gracias Ángeles por venir, ya te conoce todo el mundo, pero recordar que tú eres médico, especialista en medicina familiar y comunitaria y profesora en medicina en la UCAM. Pues es un placer volver en la quinta temporada. Pilar Esteban, gracias Pilar, también muchas gracias, muy Juan. Conocida por nuestro público. Tú eres especialista en medicina del aparato digestivo en el Morales Mesén. Efectivamente. Pedro Lillo, gracias Pedro por venir. Muchas gracias. Tú eres nutricionista, eres tecnólogo, además te formaste aquí en la UCAM, y ahora eres el responsable de la clínica Plan Mediterráneo. Muchas gracias, Juan. Y José María Sandri, también conocido por nuestra audiencia, es enfermero y además es profesor de nutrición. Gracias, Sandri, por venir. A ti. Hemos sacado las cámaras a la calle y vamos a ver qué le gustaría saber a la gente sobre el tema que vamos a tratar hoy. Pues yo quería saber qué son los suplementos nutricionales. ¿Qué beneficios tienen los suplementos? ¿Cuándo debemos tomar suplementos nutricionales? Bueno, estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Como decía, vamos a entrar hablando de la vitamina D, de cuándo hay que tomar vitamina D, etcétera. Pero lo primero que te quiero preguntar, Ángeles, es primero, ¿qué son las vitaminas? Puesto que vamos a hablar de la vitamina D. Y una pregunta que a lo mejor sorprende a nuestra audiencia es la siguiente, que es, ¿la vitamina D es una vitamina o es una hormona? Pues tienes toda la razón porque de hecho comúnmente lo que llamamos vitamina D pues resulta que ni es una vitamina propiamente ni siquiera es una. Una vitamina sería una sustancia que el propio organismo no puede producir y por eso se tiene que ingerir en las cantidades adecuadas. Sin embargo, una hormona, por muy compleja que sea, el organismo tiene capacidad de sintetizarla. Por tanto, la mal llamada vitamina D, que de hecho no es una, sino que tiene distintos metabolitos que se producen por una combinación entre la piel, hay una parte de síntesis en la piel, luego en riñón y luego en hígado. Por lo tanto, la vitamina D se comportaría y debería de ser llamada correctamente como una hormona muy importante. La gente la relaciona básicamente con cuestiones de hueso, de la osteoporosis o en los niños el raquitismo o osteomalacia en adultos, pero se ha estudiado mucho, que es por lo que está probablemente tan de moda y también la medimos y la estudiamos, por su implicación, su relación, se ha encontrado relación entre este déficit de esta hormona vitamina en problemas de salud muy variados y muy importantes, como afectación del sistema inmunológico y la hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Iremos hablando detenidamente, pero en fin, el concepto lo has dicho tú perfectamente. La vitamina
el organismo no puede No la formarla puede y necesitamos producir. tomarla con los alimentos, y la hormona la forma, La podemos la forma crear, del organismo. sí. Vamos a ver, Pilar, nosotros vamos a emplear la terminología porque se habla de vitamina D, vamos a unas sabiendas de que es una hormona, porque si no vamos a liar mucho a la gente, pero ya hemos iniciado que vayan conociendo la nueva terminología, ¿no? Entonces, yo quería que me dijera lo que ha empezado a hablar Ángeles de las funciones de la vitamina D, pero, en fin, sobre las distintas partes de nuestro organismo. Bueno, pues como hemos comentado, la vitamina hormona D se ingiere a través de la alimentación, pero es sintetizada a través de la piel por los rayos UV, por la exposición de la luz solar. Entonces, eso es una forma de momento inactiva, y para pasar a sus metabolitos activos tiene que tener un paso hepático y posteriormente un paso renal. Entonces, la vitamina D funciona en multitud de funciones biológicas, sobre todo clásicamente asociados a osteoporosis, raquitismo, problemas óseos, pero se ha visto que prácticamente todas las células de nuestro organismo expresan receptores para la vitamina D, por lo que es constante el aumento de las publicaciones científicas que implican la vitamina D con un montón de funciones biológicas. Se ha relacionado pues con alteraciones del sistema inmunitario, porque muchos de los receptores de los linfocitos, los antígenos, células dendríticas y macrófagos tienen receptores de la vitamina D, por lo que funciona dentro de la regulación del sistema inmunológico. A nivel del sistema cardiovascular también tiene efectos, porque inhibe la síntesis del sistema renina-angiotensina, que es un sistema que funciona para la regulación de la hipertensión arterial. También en la disfunción endotelial, por lo tanto tiene un impacto positivo en cuanto a la regulación de la hipertensión, y se ha visto que pacientes con problemas cardiovasculares con déficit de vitamina D han tenido mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares. Además, también se ha relacionado con el cáncer, ya que la vitamina D funciona dentro de la proliferación celular. Todos nosotros sabemos que el cáncer es una patología muy compleja, pero en la que hay una anomalía en la proliferación celular. Sin embargo, la vitamina D regula esa proliferación y trabaja en la diferenciación celular, es decir, en que esa célula se diferencie efectivamente en la célula para la que ha llamado sin mutaciones asociadas. Por lo tanto, se ha relacionado que pacientes con mejores niveles de vitamina D tienen menor prevalencia para padecer, por ejemplo, un cáncer de colon o un cáncer de mama. Y también se han visto funciones en cuanto al metabolismo de la insulina, porque también las células betas pancreáticas pues tienen estos receptores de vitamina D que, bueno, pues es previsible que si todas las células de nuestro organismo tienen receptores de vitamina D, es porque para cada célula y para cada órgano tiene que tener una función biológica precisa, y es por ello pues este auge, ¿no?, de la vitamina D que estamos viviendo en estos últimos años, y la evidencia científica pues es cada vez más sólida y más arrolladora. Bueno, hemos visto, Pilar, que realmente la vitamina D tiene acciones prácticamente en casi todas las células del organismo. Sí. Y tú has dicho una cosa que es muy interesante, ¿no? Y es que en todas estas células del sistema inmunitario, del corazón, hay receptores para la vitamina D. Yo me gusta decirle a las personas cuando veo en la consulta y tal, les digo que un receptor es como una cerradura y la llave es la hormona, en este caso, que abre la puerta. Entonces, que el organismo no tiene receptores por tenerlos. Es decir, que si en las células del sistema inmunitario hay receptores para la vitamina D o para la hormona D, es porque tiene una función importante. Tiene una función biológica. Porque si no, no tendría los receptores. Efectivamente. Entonces, que antes, como tú decías muy bien, era una cosa del metabolismo del calcio, del raquitismo y tal, y ahora se ha visto sus funciones son mil veces más importantes. Clásicamente la vitamina D está muy estudiada porque a nivel intestinal mejora la absorción de calcio de la dieta. Yeah. Y entonces esa ha sido la función, y siempre se ha asociado la vitamina D con problemas óseos. Pero vamos a ver, Pedro, hemos visto ha cambiado. Las necesidades de vitamina D. ¿Cuáles son las necesidades de vitamina D de una persona? Porque estamos diciendo, o posteriormente,
que quizás no lo estamos haciendo muy bien, cuando es posible que haya mucha gente que tenga déficit. ¿Cuáles son las necesidades? Bueno, realmente no hay, a día de hoy, no hay un consenso, digamos, en lo que las recomendaciones se refiere en cuanto al consumo, a la concentración en consumo de vitamina D, pero se estima que aproximadamente para la población en general hemos de tener presente, hemos de presentar aproximadamente unas 1000 unidades internacionales, y para las personas que presentan factores de riesgo, como pueden ser por los embarazos, las mujeres en época de lactancia o personas con osteoporosis, osteopenia, ascenderían hasta unas 2000 unidades internacionales. Es cierto que esto es un cambio relativamente reciente, porque hasta este momento, estas recomendaciones que acabo de comentar, pues se fijaban en casi 2 horquillas o 2 intervalos fundamentales que oscilaban de 1 a 70 años en torno a 600 unidades internacionales día, y en la segunda horquilla, a partir de los 70 años en adelante, pues unas 800 unidades internacionales al día de vitamina D. O sea que se han ido dando cuenta los investigadores y los que hacen los estudios que realmente estábamos, ahora que la podemos determinar con facilidad, que hablaremos, de que estábamos un poquito cortos de lo que se necesita. De lo recomendable. Y Sandri, ¿qué tipos de vitamina D hay? Porque aquí hemos comentado distintas cosas. Vamos a ver, bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que la vitamina D es una vitamina liposoluble, por tanto es una vitamina que va acompañando siempre a la grasa, porque si no, no se podría difundir, no se podría distribuir. Y aparte de todo eso, bueno, pues tenemos 2 tipos de vitaminas D, la vitamina D3 o vitamina de origen animal y la vitamina D2 o vitamina de origen vegetal, ¿vale? La vitamina D3 también se llama colecalciferol y la vitamina D2 le llamamos ergocalciferol. Ellas vienen contenidas normalmente en el origen animal, repito, y en la D2, que es de origen vegetal, normalmente pues está en las frutas grasas fundamentalmente, y también en los hongos y en las en la levadura, gracias, se me salía ahora el nombre, perdón, gracias. Evidentemente todo lo que ingerimos lo ingerimos como no activo, y luego necesitamos, pues como lo han explicado posteriormente, el activarlo a través de los metabolitos, y fundamentalmente también, pues bueno, pues por los rayos UVA, la D3, que es la que pues, fundamentalmente obtendríamos normalmente muchas veces como origen del colesterol endógeno, que solemos, a partir de ahí es donde solemos obtener la vitamina D3, y luego la vitamina D2, que evidentemente, pues bueno, pues la podemos ingerir, y todas ellas se tienen que metabolizar primero a nivel hepático y luego a nivel renal. Fundamentalmente tenemos 2, D3 y D2. Bueno, por hacer un resumen, que me ha parecido esto estupendo, a ver si os parece. O sea, nosotros podemos tener como fuente de vitamina dos orígenes. Por un lado, la alimentación, tanto de origen vegetal como de origen animal, y luego los rayos ultravioleta, que a través del colesterol que tenemos en las células de la piel, se forma la vitamina D. La vitamina D3, que es la que normalmente nosotros denominamos como vitamina D. Vitamina D. Y que luego esa vitamina, para que sea activa, encima tiene que ir al hígado, sufrir una transformación, y esa que ya sufrió la transformación, irse al riñón y hacer una segunda transformación para que sea activa. ¿Es correcto? Es así como es correcto. Bueno, yo también me lo he estudiado, ¿eh? Ya veo. Vamos a ver, vamos a pasar a nuestra sección Palabras de Médicos, donde nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, y nuestra experta en traducción, Mariluz Soler, han elegido unas palabras en relación con el tema de hoy. Muy buenas, hoy vamos a hablar de la alimentación, de los suplementos, de las vitaminas, de las proteínas, de la omega 3, del colágeno. Empezamos, si te parece, por el origen de la palabra suplemento. Viene del latín sub, que es por debajo, y plere, que es llenar. Por tanto, sería aquello que viene a llenar lo que está por debajo. Otra palabra de la que vamos a hablar es la palabra vitamina, que viene del latín vita, que significa vida, y con la finalización amina, derivado del amoníaco, que está presente en muchos términos médicos. Tenemos muchos tipos de vitaminas, por ejemplo la A, la B. La vitamina M se conoce como ácido fólico. Folium es en latín hoja, y esto es precisamente porque es una sustancia que está presente en las hojas. Y entre las vitaminas, en los últimos hallazgos más recientes, tenemos a la omega 3, que fue objeto de estudio por Hans Bank en Groenlandia, donde sus habitantes, los esquimales, pues tenían una dieta muy rica en pescado, y resulta que sufrían muy poquitas enfermedades cardíacas, con lo cual descubrieron que en el pescado efectivamente hay mucha omega 3,
y que es muy bueno para el corazón. En el pescado también hay muchas proteínas. El origen de la palabra proteínas está en el griego protos, que es primero, porque es una de las materias principales de la materia orgánica. Y otro tipo de proteína es el colágeno, muy usado en estética. Viene del griego cola, que significa pegamento, y geno, linaje, y es la que interviene para que se unan todos esos filamentos en los tendones, los huesos, los cartílagos. Palabras de médicos. Muy bien, pues ya sabemos un poquito más sobre el origen de estas palabras. Ángeles, dinos alimentos ricos en vitamina D. Sí, quería un poco, a raíz de lo que ha comentado Pedro y de lo que ha comentado también el compañero, que ya ha nombrado algo de los alimentos y la importancia, por ejemplo, del paso que se ha explicado, de que esta sustancia tiene, por los vasos que cuando van a nivel dérmico, cuando incide la luz solar, en una determinada longitud de onda, porque es curioso que en España, que es un país muy soleado, pues los niveles de vitamina D cuando se han medido son más bajos que, por ejemplo, en países nórdicos. Entonces, esto se ha intentado también investigar un poco y se ha asociado, pues por un lado porque la forma de incidencia de los rayos en nuestra zona del globo terráqueo es distinta, luego porque la longitud de onda no sea exactamente la franja estrecha adecuada para que se produzca esta activación, y el uso de protectores solares, que quiero decirlo porque, claro, la cara hay que protegerla, pero por ejemplo piernas o brazos, pues para que se pueda realmente absorber. Parece que no tiene mucha relevancia, pero podría ser una de las explicaciones de que no se haga ese paso. Y porque ese paso es fundamental, como hemos dicho que nos hacen falta estos procesos, aparte de ingerirlos, ¿no? Entonces, eso por un lado sería importante. Alimentos, ya habéis dicho, casi que hemos dicho que no es escasa la presencia en alimentos generales, no son demasiado consumidos. El salmón, el pescado azul, sería una fuente muy común y muy frecuente y una buena fuente de vitamina D, igual que ciertos lácteos que puedan ir también suplementados o implementados o aumentados, enriquecidos en vitamina D, los huevos, las vísceras, el aceite de bacalao, que eso no es muy consumido, como hemos comentado, son sustancias liposolubles y tienen que ver con las grasas. Y luego, por ejemplo, decir que no se destruyen por el calor, que es una cosa interesante también no es como la vitamina C, que va a ser menos estable y que es estable en el tiempo. Y luego estaría la opción de cuando sabemos que hay dificultad por el tema solar, hay dificultad por la ingesta, aunque se tomen alimentos enriquecidos, cabría plantearse, que es por lo que está muy trabajado ya actualmente, ya a nivel más médico, el uso del complemento, ya en forma farmacológica, en forma de pastilla u otro tipo de producto, para garantizar esas cifras. Pero los alimentos son, no son muy variados, son muy limitados, por eso es por lo que se hacen estrategias de enriquecimiento de otros productos, básicamente el lácteo, en la mantequilla también, por ejemplo, pero bueno, la mantequilla luego tiene la parte negativa. Claro, tú lo has explicado muy bien, Ángel, es que realmente primero antes no medíamos la vitamina D y no sabíamos el déficit real, y luego alimentos que antes tomábamos con más frecuencia y encima se usaban menos protectores solares, o sea que ha habido una serie de circunstancias que han hecho que realmente tengamos un déficit que en muchos casos, como ahora veremos, hay que suplementarla. Y Pilar, por ejemplo, ya hemos hablado de que había la vitamina D de origen vegetal y de origen animal, pero profundiza un poco en qué diferencias existen entre ellas, o sea, es comiendo vegetales, aunque tengan la vitamina D2, eso el organismo es capaz con cierta eficacia de transformarla en la vitamina que realmente nos hace falta. De forma teórica, bueno, como se ha comentado, la vitamina D3 o el colecalciferol que se obtiene de la piel de los animales, de la lana, y también hay una D3 que se puede obtener del líquen, ¿vale? Y la vitamina D2, el ergocarciferol, que se obtiene de levaduras y hongos, de setas y champiñones que han sido expuestos a la luz ultravioleta. O sea, que no vale cualquier champiñón. O sea, por tanto, en la variedad de alimentos vegetales en las que encontramos la vitamina D, la D2 en este caso, pues son escasos, que no son muy abundantes. Entonces,
Ambas formas son metabolitos biológicamente inactivos, y cuando pasan por el paso hepático, ambos se convierten en el metabolito activo, que es la 25-dihidroxivitamina D. Vamos a ver, hay varios estudios o varios metaanálisis que, sobre todo cuando queremos hacer una suplementación o hacer una estrategia terapéutica con vitamina D, la vitamina D3 es más efectiva que la vitamina D2 para conseguir aumentar los depósitos de vitamina D en el organismo. Y luego, teniendo en cuenta pues que no todo el mundo consume setas y hongos con frecuencia, pues claro, es mejor, pero ambos metabolitos son inactivos, se activan en el paso hepático, pero biológicamente son más potentes en algunos metaanálisis la forma animal, la D3. Muy bien, Pedro. Vamos a ver, ¿hay datos sobre el número de personas, porcentaje de personas que tengan déficit de vitamina D? Porque antes pensábamos, insisto, todos pensábamos que teníamos suficiente. ¿Y por qué hay tantas personas con déficit? Bueno, ya se ha comentado en la mesa bastantes cosas al respecto. El tema de la protección o de los protectores solares es indiscutiblemente pues, un punto importante, un factor. Y luego en clínica, en consulta, se ve muchísimo la gente que lleva un control dietético y entonces comienzan a llevar, a descremarlo todo. Cuando no hay una dislipemia o no existe pues ninguna patología, ¿no? Una hipercolesterolemia, ni siquiera con tratamiento farmacológico. De tal manera que, como bien ha dicho el señor Sandri, pues descremando eliminamos todas las vitaminas liposolubles, incluida la vitamina A, la vitamina D, y es por esto que se presenta ese déficit. Luego hay poco consumo en el pescado azul, el huevo, la yema de huevo. En fin, efectivamente guarda una relación directa con un déficit o con una alteración de ese equilibrio, de esa dieta variada y equilibrada que marca la dieta mediterránea, claro. Pero has dicho muy bien, Pedro, y se ha comentado aquí que el uso de los protectores solares hace que se sintetice menos vitamina D. Incluso con la edad, los que somos ya un poco mayores como yo, vamos perdiendo capacidad de sintetizar vitamina D. La edad, el alcohol, el consumo de alcohol, porque es que es el 90% en la síntesis a través de la radiación solar frente al 10% que marca la Pero como yo he hecho aquí varios programas con dermatólogos, hay que decir que debemos de seguir utilizando los protectores solares, porque el melanoma y los otros cánceres de piel, de los cuales haremos un programa próximamente, se están disparando. O sea, que quede el mensaje claro, que no estamos diciendo que la gente no se ponga protectores solares. O sea, no, la gente que se ponga protectores solares, y si es necesario, tomaremos suplementos de vitamina D y alimentos ricos en vitamina D, ¿no? Eso creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Protectores solares. El protector solar, hay zonas, la cara no es negociable, no, sobre no es negociable. Pero a lo mejor es ponernos otras zonas del cuerpo menos expuestas, sí, es lo que se 10-15 minutos, piernas o brazos, en horas que no haya una exposición no solar la máxima, evitando las franjas de... Pues, por ejemplo, en invierno, a salir a hacer un ejercicio físico con los brazos al aire, por ejemplo, sin el protector solar en los brazos, podría ser, no sería tan malo. Claro, lo que pasa es que el melanoma aparece donde quiere. Yo sé que a vosotros os preocupa más la cara por el tema del fotoenvejecimiento. También. Pero hay que, el melanoma lo respeta a todos, nada más que los que no le dan sol. Era simplemente un dato de que se asocia a eso. No se ha dicho que no se utilice el protector. Entonces, Sandri, ahora enuméranos tú, que eres profesor y en las listas estas os van muy bien a los profesores, ¿cuáles serían las causas más frecuentes de vitamina D y en qué personas hay más déficit? A ver, ya se han dicho bastantes cosas, con lo cual voy a intentar sintetizarlo porque ya lo hemos hablado mucho, pero bueno, fundamentalmente es el déficit en la ingesta, que es uno de los más importantes. Es decir, incluso muchas veces yo digo que aquí en Murcia ya tenemos delito en el tema de la ingesta cuando nos llaman los pimentoneros, ¿no? Y encima el pimentón tiene muchísima vitamina D, o sea que es curioso, y encima tenemos mucha insolación, ¿no? Luego, por otro lado, también están los procesos malabsortivos, ¿vale? Que pueden venir como procesos simple, sencillamente, de patologías
digestivas, como puedan ser todas aquellas patologías que incidan sobre el duodeno, sobre el yeyuno fundamentalmente, que es donde fundamentalmente vamos a absorber las grasas y por tanto vamos a absorber la vitamina D. También podemos tenerlo por déficit de sol, ¿vale? En estos casos incluso se está empezando a hablar mucho de, ya que las personas mayores de por sí ya tienen procesos que dificultan la absorción de la vitamina D desde un punto de vista solar, bueno, pues hay que empezar a plantearse incluso en escritos que ya hay el problema de las personas mayores institucionalizadas a las que les da pues muy poquito el sol, es decir, que de alguna forma habría que buscar algunas maneras de que se le pudiera proporcionar unas cuantas horas de sol, como han dicho Ángela también antes, en un momento, pues que fundamentalmente las manos, los brazos, las piernas, pues aunque fueran solamente 15 minutos al día ya sería suficiente como para poder sintetizar suficiente vitamina D3 endógena. Y luego, pues aquellas personas que puedan tener patologías hepáticas o patologías renales, las personas mayores, pues ya de por sí pueden perfectamente tener alguna insuficiencia, aunque sea leve, renal, que ya va a incidir en el proceso de los metabolitos de la vitamina D, es decir, que fundamentalmente serían esos, en un principio, de una forma, digamos, macro, las causas fundamentales del déficit de vitamina D. Muy bien, y ahora vamos a ver, Ángeles, esta es una pregunta complicada, porque ¿a qué persona estaría indicado medirle la vitamina D? O sea, es que ahora resulta todo lo que estamos comentando, ¿no? Que es probable que haya un porcentaje de un 40% a nivel de España, incluso se habla de más, que tengan déficit de vitamina D. Pero ¿a qué personas se les mide y a qué personas no se les mide? Eso está en las guías, cuando se espera que haya una guía que tome, aclare los puntos para que el médico de primaria, por ejemplo, que sois los que más podéis pedirla de entrada, decir, oye, pues menopausia sí, embarazo sí, lo otro, ¿qué indicaciones seguís? Pues yo te voy a contar dos cosas. Una, la práctica habitual que hemos venido haciendo desde que se empezó a hablar de la vitamina D. Al principio no nos dejaban pedirla en las analíticas, porque eso era de ese considerado de alto nivel, no se podía pedir la vitamina D, y ya, te hablo de hace unos años. Y ya después pues empezó todo lo que ha comentado también Pilar, de los estudios, de las evidencias, y bueno, aquello pues se fue trabajando más, entonces ya a pedir a todo Dios, para resumir. Hasta que, bueno, yo personalmente también, cuando estamos con los residentes digo, vamos a hacer una exposición de la vitamina D, porque cada vez eso está en cambio, de hecho no hay un consenso ni siquiera aún, y sigue sin estar claro el tema de a quién hacer. Y de hecho la recomendación a fecha de hoy es que no está indicado el cribado que se llama poblacional, a diestro y siniestro no estaría indicado. ¿Por qué? Pues porque cuando tú pides una prueba tienes que saber lo que vas a hacer con el resultado. Entonces, como tampoco está absolutamente claro las cifras a partir de las cuales es necesario o no suplementar, independientemente luego ya de las dosis, pues este sería el hándicap. De hecho, cuando a nosotros nos vienen los resultados de las analíticas, te viene como una especie de tabla de tanto a tanto se considera suficiencia, de tanto a tanto insuficiencia, y tú luego pues tienes que aplicar, digamos, estos valores, pues edad, circunstancia, porque no es lo mismo un señor diabético de 70 años que a lo mejor una chica de 30 años con sus periodos y todo normal. Es distinto, ¿no? Porque te puedes encontrar deficiencias, de hecho lo que tú has comentado, en población general, si tú haces una determinación, te puedes encontrar con una vitamina D de 15 nanogramos por mililitro, bueno, pues de acuerdo, eso sería una deficiencia, pero ¿eso significaría que habría que tratarla? Pues eso está un poco más o menos claro, y ya lo adelanto porque después creo que lo vamos a hablar, que solamente se tendría que suplementar a cualquier población, en cualquier edad, si esta vitamina estuviera en sangre por debajo de 10 nanogramos, que eso es poco frecuente. Esas cifras tan bajas las solemos encontrar en ancianos muy ancianos, como ha comentado el compañero, que a lo mejor están en residencias, ¿vale? Y luego ya, estando por encima de 20, aunque seguiría siendo una supuesta insuficiencia, no estaría indicado suplementarlo en principio, a no ser que haya una patología previa o un riesgo elevado pues de osteoporosis. Por ejemplo, está recomendado hacerlo antes de una cirugía bariátrica, que antes lo comentábamos, porque como se va a absorber en estómago y puede haber luego una mala absorción para determinarla. Quiero decir, a todo el mundo la vitamina D
no se puede hacer porque los resultados tampoco van a arrojar una claridad absoluta de a quién hay que tratar. ¿A quién hay que tratar? Osteoporosis, mujeres embarazadas, gente que ya tiene una mala absorción ya diagnosticada, y ancianos que tengan unas cifras, como hemos comentado, por debajo de 30, porque su riesgo de osteoporosis, o su realidad, si no riesgo, realidad, porque ya con esas edades suelen tener osteoporosis ya diagnosticada radiológicamente o porque hayan tenido una fractura, entonces esta persona sí la suplementamos, ¿vale? Pero en población general, no. Bueno, lo que veo es que estamos hablando mucho de la vitamina D, pero no solo aquí. Se habla en los artículos científicos, se habla, tú has comentado, en reuniones con residentes, y yo creo que en los próximos años tendremos más claro, pero que sí que parece ser que cumple funciones tan importantes que a lo mejor, sin pasar nunca que llegar, que luego hablaremos, a dosis tóxicas, en muchos casos sí se podrían beneficiar. Bueno, vamos a ver, Pilar. Una persona que tenga déficit de vitamina D, hemos hablado de déficit, de insuficiencia, etcétera, ¿puede tener síntomas o la mayoría no? ¿Qué síntomas puede tener? Pues así un síntoma cardinal, patognomónico, que identifiques una persona tiene déficit de vitamina D, claramente no. Se ha relacionado clásicamente pues con problemas de osteomalacia, de raquitismo en los niños y de osteoporosis. Entonces, pues, ¿qué diría? Pues un paciente con osteoporosis, pues evalúese la vitamina D para ver si podemos mejorar la reabsorción de calcio, o una alteración del aparato hormona, que es una de las hormonas que se encargan también del metabolismo del calcio. Pues estudiese la vitamina D por si pudiera estar implicada en esa tal. Luego, otras funciones, como hemos visto, que se relaciona con muchas funciones fisiológicas, o por ejemplo la prevención de pacientes con enfermedades con riesgo cardiovascular, pues quizá, sin estar escrito todavía en guía de práctica clínica, que es quizá el paso que nos falta, pues sería recomendable hablo quizá un poco de mi opinión, Sí, no, es tu opinión, hablo un poco de mi opinión, porque no está en las opinión. guías de práctica clínica, pero yo creo que hay suficiente evidencia como para pacientes en estado de prediabetes o con factores de riesgo cardiovascular o con pequeñas alteraciones de hipertensión arterial, hacer una analítica con una determinación de vitamina D y suplementarla. Pacientes, también muy interesante, que hay muchísimos estudios con enfermedades autoinmunes. La vitamina D tiene un papel importante en el control del sistema inmunológico. Entonces, yo creo que en un paciente con una predisposición o con antecedentes familiares de patología autoinmune, con patología autoinmune, pues debería de evaluarse la vitamina D. Es decir, es verdad que no hay un dato claro de decir este síntoma tienes por déficit de vitamina D, pero se relaciona con tantos escenarios clínicos que yo ampliaría mucho el abanico de posibilidades para determinarla. Sí, porque probablemente si hablamos de 30 a 100 normas, sí, de 20 a 30 insuficiente y por debajo de 20 deficiente, pero parece ser, como tú dices, que muchos estudios dicen que si uno tiene, en vez de 25, tiene 40 o 50, pues que mejor, todo su organismo estaría un poquito mejor. De hecho, no sé si coincidís, pero ya lo que va saliendo es que tiene que estar por encima de 40, o sea, ya lo del 30 se está quedando corto. Ya. Entonces, hombre, a mí si me viene un paciente pues con factores de riesgo cardiovascular o con prediabetes, o pues yo le haría una determinación de vitamina D y la corregiría. Enfermedades inmunológicas, pues lo mismo, cáncer. Pero con todo esto que me estás diciendo, realmente quiere decir que prácticamente habría que hacérselo en adultos a casi toda la población, por H o por B. Menopausia también. Y luego sí que sabemos que, por ejemplo, y eso es lo único que hay escrito en guía de práctica clínica en la Asociación Americana de Pediatría, es que los bebés se tienen que suplementar con vitamina D. Vamos a ver, Pedro, hay países donde enriquecen alimentos con vitamina D, porque como tenían teóricamente poco sol, sobre todo los países del norte de Europa, ya empezaron a hacerlo. ¿Te parece una buena idea y por qué no se hace en España? Bueno, puede ser razonable atendiendo nuevamente al tema de la radiación solar y esa absorción o esa síntesis de vitamina D del 90% aproximadamente que marca la luz solar.
es interesante fortificar, es decir, meter en los lácteos descremados, insisto en eso, porque es un grupo de alimentos fundamental, la leche, el yogur y el queso, fortificar o enriquecer en vitamina D, vitamina A también. Y luego en España, pues casi que las guías ya están marcando por la exposición concreta, es decir, para que utilicemos pues ese recurso que al final ya a la postre es nuestro, ¿no? Que es más o menos 10 minutos en verano, en periodo de verano, con una exposición del 10% de la superficie corporal, y de octubre en adelante, sobre todo en los meses de invierno, pues de 30 minutos hasta 130 minutos, o sea que es una exposición más que importante del 10% de del 10% de la superficie. Muy bien. Sandri, ahora ya vamos a lo práctico. ¿Cuándo es necesario suplementar la vitamina D por edades? Decía Pilar que, por ejemplo, los bebés, dinos edades en las que sea aconsejable suplementar vitaminas. Si me lo permites un momentito, porque hemos estado hablando de patologías que puedan afectar a la carencia de vitamina D, me gustaría hablar, porque creo que no lo hemos tratado y me gustaría que sí decirlo, en la obesidad. Sí. ¿Vale? Es que no lo hemos dicho, y la obesidad suele generar con frecuencia déficit de vitamina D, porque la vitamina D se queda acoplada a la grasa, a la masa grasa corporal, y suelen tener déficit. Solamente era eso que no lo hemos hablado. Estaba esperando que lo dijera, porque si no iba a tener que decirlo yo. Vale, de acuerdo. Bueno, pues entonces ya lo he dicho yo, no, perdón. Muy bien. No, sí. No, es que me parece importante que eso, bueno, igual que también pues ciertos medicamentos hay una interacción farmaconutriente que también puede alterar la vitamina D, pues como puede ser los glucocorticoides. Algunos tratamientos para el colesterol también pueden dificultarlo, sobre todo la quimioterapia. Ya está, no digo. No, pero lo de los corticoides creo que debe resaltarlo. Los glucocorticoides debe resaltarlo incluso más, porque hay mucha gente que toma corticoides por enfermedades reumáticas, asma, etcétera, y en todas esas personas. La artritis reumatoide, por ejemplo, pues tienen siempre que tomar todas esas personas sí que es obligatorio el suplemento, obligatorio. Sí. Bueno, eso ya lo veríamos. La pregunta que me has hecho es por edades, la cantidad de vitamina D que tendríamos que suplementar. A ver, aquí también se ha hablado, ¿no? Es decir, bueno, pues menos de 20 nanogramos por mililitro se considera que es una deficiencia importante. Bueno, por debajo de 30 pues se puede considerar que hay un déficit, pero no tan importante, y teóricamente por encima de 30 pues ya estaríamos en cifras de normalidad. Sin embargo, como ya he comentado muy bien, la Sociedad Americana de Endocrinología está hablando entre 40 y 70 ya hoy por hoy, con lo cual quizás la suplementación por edades o la suplementación dependiendo de los déficits también se ha modificado mucho, y por tanto pues podemos dar reglas generales pero no específicas, porque a lo mejor pues dependiendo de quién nos esté escuchando puede decir que puede hasta decir que no está de acuerdo, ¿no? Yeah. Pero bueno, independientemente de todo eso, evidentemente las personas que estén dando lactancia materna a ese niño hay que suplementarle, y se considera que 400 unidades internacionales día sería bueno, porque la lactancia materna no tiene suficiente vitamina D. Esta sería una. Y luego hay una horquilla enorme que me ha sorprendido incluso, ¿vale?, que habla entre 1 y 70 años, que es una horquilla brutalmente grande, ¿vale?, que dependiendo digamos, del déficit o no, de las cifras que consideramos, pues hay entre 600 y 800 unidades día, que es internacionales día, que es de alguna forma lo que se recomienda en caso de déficit. Luego ya entramos en las personas mayores, dependiendo, porque si estamos hablando de 40 nanogramos como cifra de normalidad, tendríamos que subirnos a 1.500 unidades internacionales día. Es decir, que de verdad que en estos momentos no está del todo definido, pero bueno. Y por último, y curiosamente por eso también lo quería nombrar, la obesidad requeriría de 2.000 unidades internacionales día para poder evitar su déficit. Y en personas también mayores de 71 años deberían de tener entre 1.500 y 2.000 unidades internacionales de vitamina D suplementadas día. Yo creo que lo estáis haciendo fenomenal. Lo que no tengo claro es que a la gente luego... es que lo que hay que llamar la atención es que es un tema que no está terminado. Entonces, la gente cuando vaya a su médico y haya visto el programa y le consulte, que sepa que hay cosas que sí que están muy claras y muy definidas, pero el 100% no es como decimos,
glucosa normal de 70 a 100. No, aquí hay unos márgenes. Hay unos márgenes que según sociedades pues marcan unas o marcan otras. Y que posiblemente en los próximos años vayamos a niveles a que sea normal tener unos niveles un poco más altos de vitamina D. Eso es lo que parece. Porque las carencias generan complicaciones muy serias. Muy serias. Y para complicar más las cosas, Ángeles, vamos a complicar un poco más las cosas. Resulta que hay preparados para tomarlos todos los días. Y luego hay preparados que podemos tomar semanalmente o incluso estos mismos de forma mensual. A ver, tú como médico de atención primaria que te lo tropiezas todos los días. Todos los tú días. cuando mandas un preparado diario, cuando mandas un preparado que pues, se pueda dar por semana o incluso por meses. Vamos a ver, hoy en día ya el preparado diario de la vitamina D como tal se suele utilizar asociado con calcio, es que suele tomar diariamente. Es un tipo de pastilla que está pensado para la persona que ya tiene alguna indicación de riesgo de osteoporosis, osteopenia o que ya está en una menopausia y la determinación de vitamina D ha podido salir, como estamos hablando, en estos márgenes, no de una clara deficiencia, pero que estuviera en esos márgenes, se podría suplementar, aprovechar y decir, damos el calcio con la vitamina D junta. Habéis comentado, y eso ha salido hace muy poquito, hasta ahora los preparados comerciales llevaban 800 unidades internacionales de vitamina D y ahora ya ha salido con 2000. Por lo que estamos hablando de ese aumento, eso ya sería en teoría diario y suele estar en forma unido a calcio para este tipo de patología más concreta. Hablando exclusivamente de lo que son los preparados de vitamina D, lo que suele estar es un tipo de que también eso se fue modificando. Al principio solamente estaban en ampollas, que eran como un aceite, que incluso se podía inyectar, se puede perfectamente inyectar, se inyectaba, no hace tanto el hidroferol choque, las ampollas con dosis masivas, y ya estas ampollas también se podían beber, al principio también se bebían, pero ya después se fue haciendo lo que es una perla, una cápsula que contiene el aceite que lleva. Entonces, esta perla va preparada con 25.000 unidades internacionales de vitamina D3, de colecalciferol, que es la que mejor se puede determinar, mejor se puede medir, más vida media plasmática tiene, más larga duración tiene, que es por lo que se puede aprovechar y utilizarla. Pues podemos, que es lo que solemos hacer, dependiendo de las cifras iniciales, pues decimos, tómese una perlita semanal por las primeras 3-4 semanas, posteriormente pase a tomarlas cada 15 días y posteriormente de mantenimiento una perlita mensual que cubriría las necesidades. O sea que cuando básicas. tenemos un problema clínico, damos dosis diaria asociado a calcio. También se puede dar esta dosis diaria, por ejemplo, un paciente que esté con antirreabsortivo. Son fármacos que hacen que el hueso, son tratamiento ya directo para osteoporosis, son fármacos que forman hueso y también evitan que se destruya el hueso, por tanto necesitan ladrillos, que yo les llamo ladrillos. Los ladrillos serían el calcio y la vitamina D. Entonces ahí también está recomendado un extra de esta vitamina D. Quiero decir que es muy importante porque parece que tenemos claro que queremos suplementar la vitamina D, que queremos mejorar todo esto, pero nos ha pasado bastante, que el problema de o de intoxicación o de sobredosificación, porque cuando la perla le decimos que la tome mensual, hay muchos pacientes que aunque se le repita, pues han tomado una perla diaria y han llegado a problemas graves de insuficiencia renal, que no lo hemos dicho, pero insuficiencia renal, cuidado. Sí, pero tengo aquí una vitamina liposoluble almacenas y entonces puede llegar a vitamina D. Sí. Tengo aquí una pregunta sobre es súper importante. Bueno, pues ya lo dejo. Vamos a ver, Pilar, algunas situaciones especiales, por ejemplo, y controvertidas, por ejemplo, el embarazo. Porque incluso hay vitamina D en suplementos que pone contraindicada en el embarazo. Eso parece ser que eran antiguos y por lo que yo he leído cambiar un prospecto es como empezar desde el principio para la autorización de un medicamento. Es decir, una mujer embarazada, y se decía que la vitamina D en el embarazo podía ser teratógena, es decir, que podía producir ciertas malformaciones. Entonces, ¿qué sabemos hoy de la vitamina D en el embarazo? Vale, en el embarazo, bueno,
Pues en el embarazo hace falta estudiar, seguir estudiando la dosis necesaria y la seguridad. Sí que es verdad que se ha visto que el déficit de vitamina D puede tener efectos en salud tanto en la madre como en el feto. Entonces, se recomienda supervisar, pero las dosis y seguridad todavía están por decidir. Que fíjate tú el tema de lo complicado que es, que no sabes qué. Pero muchas veces es porque no es que esté contraindicado en el embarazo, sino que no se han realizado los estudios en mujeres embarazadas. Entonces no lo puedes incluir en ficha técnica. Los veganos. Bueno, los veganos, vamos a ver, si es un paciente vegano que tiene una dieta muy bien asesorada por un control nutricionista, conoce de alimentación... Vamos, que los ven Pedro o Sandri. Que los ve Pedro o Sandri y entonces es posible... Y el paciente hace caso. Y el paciente hace caso, pues puede llegar a tener niveles de vitamina D de la dieta, porque hemos dicho que los encontramos en hongos y en levadura, adecuados. Pero si es un paciente vegano que no tiene bien equilibrado su nutrición o no está bien asesorado, pues es muy probable que tenga déficit de vitamina D, por lo cual casi que sería un colectivo en el que habría que monitorizar la vitamina D y aconsejar las medidas nutricionales oportunas y de inicialmente suplementar si es necesario. Y eso habría que estudiarlo, vamos, que revisarlo. Y muy probablemente necesiten suplementación. Hoy, que en día que hay muchas mujeres y en el futuro haremos un programa sobre la infertilidad, yo oí una conversación, está grabada en un vídeo entre un endocrino y un ginecólogo. Y el ginecólogo dice, a mí me contratan en una clínica de fertilización y yo le aumento el rendimiento del éxito un 15% simplemente suplementando la vitamina D. Pues porque dice que mejoraba mucho, lo digo porque como hay por lo menos una mujer que esté en estudio de infertilidad, por lo menos se le debería de determinar la vitamina D por si tiene déficit y corregirla. Y última pregunta, Pedro, de la vitamina D, y han querido comentarlo antes. Como ya hay muchas personas que toman suplementos de vitamina D, ¿qué riesgo real hay de intoxicación cumpliendo la prescripción? Porque claro, Ángeles dice, si te lo mando uno al mes se lo toma uno cada día, entonces ya eso no. Pero cuando se cumple bien, tal y como el médico, el nutricionista le ha mandado el suplemento de vitamina D, ¿qué riesgo hay de intoxicarse? ¿Qué síntomas puede presentar esa persona y cómo podemos evitarlo? Efectivamente, si tomamos un suplemento en exceso de vitamina D de manera excesiva y crónica, pues se pueden presentar una serie de signos y síntomas, náuseas, cansancio, vómitos y, en última instancia, lo que apuntaba la doctora, pues esa incluso insuficiencia renal, porque claro, el calcio pasa a depositarse en el sistema renal y puede generar patología severa. Y es importante por esto volver a reincidir en que se hagan analíticas recurrentes a efectos de la vitamina D. Yo siempre en los pacientes lo comento, porque están tomándose su suplementación, pero lo han dejado de tomar, o resulta que no me lo tomé y he vuelto a tomarlo semanalmente 2 veces, 2 dosis, de tal manera que llevan un poco un descontrol, y es importantísimo, sobre todo porque las vitaminas liposolubles se acumulan en el cuerpo. O sea que es importante el control. Absolutamente. No, ahora me lo tomo, ahora no me lo tomo. Absolutamente. ¿No? Eso es muy importante. Es que una vez que tú decides suplementarlo, como lo has hecho en base a una analítica, es que la siguiente analítica ya tiene que llevar la vitamina D sí o sí. Porque efectivamente, tú has comentado síntomas, pero hay ancianos, por ejemplo, que pueden no tener esos síntomas, le haces la analítica y a mí me ha pasado de más de 100 y te quedas así un poco, dices, tu madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Sí, y luego la posología farmacológica de la suplementación no todas son iguales. No, por eso tiene que hacer lo que el prescriptor le haya dicho. El tema es que tú te encuentras muchos suplementos de vitamina D que los puedes comprar en Amazon, por ejemplo, que suelen poner vitamina D y los encuentras en redes, que suelen tener unas dosis que van entre 400, 600, 800, que bueno, ahí más o menos. Pero luego tienes el colecalciferol, la vitamina D3, que es la que está ya de prescripción farmacológica, que necesita prescripción médica, que son los suplementos con 25.000 unidades. Pero luego tienes otras posocias farmacológicas como es el calcifediol,
que se supone que es la molécula ya activa. Ya. O sea, porque la de 25.000 unidades, el colecalciferol, tú estás ingiriendo la molécula inactiva tiene que pasar por el, pero es que hay algunas posologías farmacológicas que ya viene la molécula activa. Entonces, esta es de utilidad sobre todo en pacientes hepáticos y renales, porque evitas ese paso metabólico, pero claro, el paciente que toma esa posología y no lo sabe puede tener un efecto de bote terapéutico mucho más alto. En nuestra sección Me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como, hemos seleccionado este vídeo sobre la naranja. La naranja, ¿me la compro y me la como o no me la compro y no me la como? Yo desde luego me la compro y me la como porque pienso que es un alimento que es muy beneficioso para la salud. ¿Tiene mucho azúcar? Pues no, realmente 100 gramos de naranja tienen unos 9 gramos de azúcar y eso hace que tengan los 100 gramos unas 36 calorías. Una naranja de tamaño medio con 150 gramos pues tendría un poquito más, ¿no? Pero hay que decir que el azúcar que tiene la naranja, como va dentro de la estructura del alimento, entonces si nosotros no la comemos masticándola y tragándola, etcétera, van a pasar a la sangre lentamente y entonces no hay ningún problema. Aparte de otros macronutrientes, por ejemplo, pues prácticamente no tiene proteínas ni tampoco grasas. O sea, todas las calorías vienen por esos 9 gramos de azúcar que tienen por cada 100 gramos. Y también tiene muchas vitaminas, ¿no? Bueno, tiene algunas vitaminas, por ejemplo, la más característica es la vitamina C, que unos 100 gramos de naranja tienen 50 miligramos de vitamina C, o sea que una naranja de tamaño medio ya nos vamos a 75-80 miligramos. Eso ya cubre de sobra las necesidades diarias de vitamina C, fíjate si eso es importante. También tiene ácido fólico, que es o vitamina B9, que es muy importante para el metabolismo. Y luego también tiene lo que le da el color, que son los beta-carotenos, que el organismo los transforma en vitamina A, y esa vitamina A es muy importante, por ejemplo, para la visión y también para el cuidado de las mucosas, es decir, para evitar resfriados, catarros, porque hace que las mucosas y la piel estén en un estado mejor de nutrición y de todo. ¿Y qué nos puedes decir de los minerales? Bueno, tiene pequeñas cantidades de algunos minerales, por ejemplo, de calcio tiene 40 miligramos en cada 100 gramos, que no es mucho, pero todo va sumando a lo largo del día. Tiene 15 miligramos de magnesio, tiene además potasio y tiene 200 miligramos, que no es una cantidad pequeña, es decir, tiene pequeñas cantidades de minerales, pero que esto dentro de una alimentación completa adecuada, pues nos va a aportar unas pequeñas cantidades junto con otros alimentos y al final tendremos todo lo que necesitamos. ¿Y sobre la fibra? Bueno, tiene 100 gramos de naranja, tienen unos 2 gramos y medio de fibra, ¿vale? No es una cantidad exagerada, pero tampoco es pequeña. Piensa, como decía, que en 150 o 200 gramos ya estamos tomando 4 o 5 gramos. Un adulto necesita entre 25 y 30 gramos de fibra al día, por un lado de la fibra insoluble que evita el estreñimiento, pero por otro lado de la soluble, que la naranja tiene de las dos, siempre y cuando que nos la comamos masticándola. No tiene nada que ver un zumo de naranja con una naranja comida tradicionalmente, ¿vale? Entonces es una cantidad considerable y, como te decía, la fibra soluble sirve para retrasar la absorción de los mismos azúcares que tiene y también como alimento a la microbiota, a todos los gérmenes que tenemos en el intestino. Entonces, en resumen, ¿es un alimento recomendable para todas las personas? Totalmente recomendable. Mira, yo como endocrino había veces que personas con diabetes me dicen, es que yo no como naranja, digo, error. O las personas con diabetes, con hipertensión, con colesterol alto, con que tengan sobrepeso u obesidad, y en general es un buen alimento para cualquier persona. Pues muchas gracias. Bueno, ya sabemos un poco más sobre un alimento que podemos comer sin ningún problema, es más, deberíamos de comer, que es la naranja. Hemos terminado con la vitamina D, bueno, podríamos estar hablando un día entero, pero en fin, creo que ya le hemos explicado lo suficiente a las personas que nos vean y vamos a tratar otro tema rápido porque estamos ya muy mal de tiempo, que es el tema de los ácidos grasos omega 3.
Sandri, dinos muy brevemente qué son estos ácidos grasos. Bueno, muy brevemente. Válgame Dios. Bueno, lo intentaré, ¿eh? Nos quedan menos de 10 minutos, o sea que... Dame 2. No, bueno, en principio hay que entender que los ácidos grasos son moléculas de carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿vale? Y normalmente lo que hay son uniones, ¿de acuerdo? Cadenas, ¿vale? Que se van uniendo a través de enlaces de los átomos de carbono, ¿de acuerdo? Dependiendo del número de átomos de carbono tendremos de cadena corta o de cadena larga, ¿vale? Los de cadena corta les vamos a llamar los ácidos grasos saturados y los de cadena larga vamos a llamarles insaturados. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia está en que los saturados siempre tienen un solo enlace dentro de esas cadenas, mientras que en los digamos, insaturados pueden tener más de un enlace, pueden tener dobles enlaces que se denominan entre cada uno de los átomos de carbono. Bien, vámonos a los insaturados, que es lo que nos interesa por ver los ácidos grasos omega 3. Dentro de los poliinsaturados tenemos dos fundamentalmente, los monoinsaturados y los poliinsaturados. Los monoinsaturados, que es el famoso ácido, es el oleico, el del aceite de oliva, donde tiene un doble enlace en el enlace número 9. Y luego tenemos los poliinsaturados, que es, entre ellos está el omega 3 y está fundamentalmente el omega 3 y el omega 6. ¿Qué es el omega 3? Pues el omega 3 fundamentalmente es un poliinsaturado, tiene tres, creo recordar, dobles enlaces, y el primer doble enlace está en el enlace número 3. Vale. ¿Qué importancia tiene, entre otras, además de eso? Además de eso es que hay que tener en cuenta, y recordémoslo siempre, lo que significa esencial en nutrición, porque el ácido graso omega 3 es un ácido graso esencial. ¿Eso qué quiere decir? Que independientemente de que es absolutamente necesario, es que además lo tenemos que ingerir para poder tenerlo, porque si no lo ingerimos, nosotros no somos capaces de fabricarlo. Bueno, y eso sería el ácido graso omega 3 en resumen. Muy bien explicado, y sobre todo el final. Nosotros no podemos formarlo, no podemos hay que tomarlo con los alimentos. Por eso creo que lo más importante es eso, para que cumplan sus funciones. ¿Cuáles serían esas funciones, Ángeles? Pues las funciones, como él ha comentado, el tipo de ácido graso que es fundamental, sobre todo para el desarrollo de las membranas celulares, que están formadas por lípidos, y básicamente por esa cuestión, cuando se está formando el cerebro, en la etapa infantil o intraútero del bebé, incluso hasta los 2 años de nacimiento, sería muy importante para garantizar ese desarrollo. Y también pues se ha visto que puede tener ventajas o funciones positivas o protectoras para todo lo que es la enfermedad cardiovascular, por también la protección pues de todos los vasos, de todo lo que es el endotelio y de lo que es el corazón. Básicamente sería lo más importante, sería que sí que está muy estudiado, muy claro, todo lo que es la formación de la etapa cerebral, sobre todo de los niños, y los adultos más enfocado al tema cardiovascular. O sea que es muy importante en la madre cuando está gestando y luego cuando nace el niño también. Muy bien. Y Pilar, ¿cuáles son estipulados las necesidades de ácidos grasos omega 3? Pues se supone... La cantidad que tenemos que tomar. ¿En miligramos? En miligramos, que la gente nos entiende mejor. O en bocadillos. Bueno, vamos a ver, pues va cambiando en función de la edad. Los bebés consideran que unos 500 miligramos de omega 3, en la adolescencia 1000, y luego ya en la época más adulta unos 1500, y en las mujeres embarazadas y en la lactancia también unos 1400 o 1500, y en pacientes con insuficiencias cardíacas o con problemas cardiovasculares también se debe de aumentar la ingesta de omega 3, pero de forma general se supone que con la ingesta de 2-3 pescados, sobre todo azules, o semillas, frutos secos, nueces, aceite de linaza, semillas de lino, conseguiríamos los niveles óptimos de omega 3 en una alimentación bien equilibrada. Pedro, ¿qué alimentos son ricos en ácido graso omega 3? Bueno, ya prácticamente está todo dicho, pero es... Y también si tiene idea de alguna cantidad que tenga el salmón o eso... Es importante hacer referencia a que son 3 fundamentales, que es el linolénico, el EPA y el DHA.
Lo digo porque siempre sale por ahí en prensa o lo vemos en los etiquetados, y es que son el docosahexanoico, el eicosapentanoico y el linolénico. Y entonces la diferencia estriba en que uno es del C18, 18 carbonos y una insaturación, el carbono tercero, 20 carbonos y 22 carbonos. Tan simple, son poliinsaturados y es por esto que bueno, son esenciales. Y efectivamente, como dice la doctora, pues en el aceite de semillas, aceite de linaza, soja, aparece en el pescado graso, semigraso, pescados azules, y luego en el marisco, que es interesante, pese a que siempre hablamos de las dosis o de las concentraciones de colesterol en el marisco, pero también aparece el ácido graso omega 3, este perfil lipídico. Pero tomando pescado 3 veces a la semana, y esto os lo pregunto a todos, ¿necesitaríamos tomar suplementos de ácidos grasos omega 3? A mi entender y bajo mi punto de vista, no. Tomando una alimentación variada y equilibrada. A ver, Pilar, tú que eres defensora de los suplementos. Pues yo lo que veo es que no todo el mundo toma 3 veces pescado a la semana. O sea, yo entiendo que nosotros tenemos que insistir en ese mensaje y yo ese es el mensaje en el que insisto, pero luego hay que aterrizarse en el mundo. En el mundo, la realidad, yo lo que veo en los hospitales es que la gente se está cada vez separando, desafortunadamente, de lo que son unos estándares de alimentación equilibrado. Entonces, yo vuelvo al mensaje de la alimentación, pero al final te ves obligados a suplementarlo. Yo no estoy de acuerdo, pero... te ves obligado a ver, Sandri, yo creo que hay que... Tú lo has dicho bien, parte de mi punto de vista, Pilar. Y es que, pero el mensaje que tiene que quedar claro es que es necesario para una buena salud, luego podemos tratar el tema de los veganos, que se puede hacer, pero en una persona que no sea vegana debe de comer pescado 3 veces a la semana y 1 o 2 debe ser azul, y lo tiene que tener más claro que el agua. Por eso te dice que no le gusta. Y ahora con la moda del mercurio y de los metales pesados. Del mercurio tenemos los boquerones, las sardinas. Que no quieren tomar pescados grandes azules. Bueno, pero porque tenemos el boquerón, la sardina, el bonito, el salmón, el salmonete, o sea que... Pero Juan, esto es como el que le dices al paciente, usted no puede fumar. Ya. Y fuma. Vale, entonces ¿qué hace? Ya pero estamos hablando, aquí hablamos para la población en general. Pues luego para la población general... tienen que comer 2-3 veces de pescado azules a la semana y tener una dieta equilibrada, 20-30 gramos de fibra al día, que se quiten de los procesados, tienen que ir a una dieta antiinflamatoria. Ese mensaje no paramos de repetirlo. Pero ¿qué haces con un paciente que te dice que no quiere comer fruta, que tiene intolerancia a la fructosa y que no come fruta ni verdura, o que no come pescado porque no le gusta? Bueno, habrá que tratarlo individualmente. Efectivamente, pero esa realidad... ¿Vuestra opinión? A ver, mi opinión es, primero, lo que tú has comentado ahora, que decir 3 veces pescado a la semana a lo mejor no cubre las necesidades de omega 3, habría que decir pescado azul fundamentalmente. No, he dicho claro, 1 o 2 de pescado. Ya, luego te lo he oído, por eso no, eso. Efectivamente, eso es por un lado, yo creo que eso sí. Por otro lado, lo que estáis diciendo de si los pescados, bueno, pues supongo que al final todos los pescados tendrán microplásticos, pero bueno, eso es independiente de que tomamos o no tomemos, es decir, qué pescado hay que comer, o sea, eso es una realidad tangible. Otra cosa es que, bueno, pues no lo podemos evitar, pero eso es independiente que nosotros planteemos siempre un equilibrio nutricional. Y evidentemente, pues yo creo sinceramente que tomando 2 veces pescado azul a la semana es suficiente para mantener los niveles necesarios de omega 3. Bueno, me dicen que ya estamos pasados de tiempo, con lo cual vamos a dar por concluido el programa. Yo creo que ha sido un programa muy interesante. Lamento que el mensaje, no que nosotros lo hayamos transmitido mal, que creo que lo habéis transmitido vosotros muy bien, sino que en algunos aspectos las cosas no están lo suficientemente claras como para decir A, B y C, sino que estamos, por ejemplo, en el tema de la vitamina D, estamos en un tema muy abierto todavía, en las cuales todavía incluso no está decidido en qué caso hay que determinar la vitamina D de una manera clara y concisa, etcétera, pero bueno, esto es lo que hay. Yo creo que con los ácidos grasos omega 3 estamos casi todos de acuerdo en que si nos alimentáramos bien, muy probablemente a día de hoy no necesitaríamos tomar suplementos. Yo quiero cerrar muy brevemente el tema de los omega y también incluso de la vitamina D.
la actividad preventiva sigue siendo, no ha decaído, sigue siendo un pilar básico de nuestra función como sanitario. Entonces hay que seguir luchando esa actividad preventiva o de promoción de salud. Y segundo lugar, no hay problema, no está reñido. O sea, la persona puede intentar mejorar su alimentación y a la misma vez, si lo considera un profesional cualificado, añadirle puntualmente un suplemento. O sea, no hay riña, se pueden hacer las dos cosas. Se puede comer pescado y se puede hacer las dos cosas. Como veis, es un tema realmente... Es un mensaje muy importante, la suplementación dirigida por profesionales cualificados. Ahí donde yo iría, más que a Amazon y cosas así. Sí, mi mensaje es ese. Pilar, hasta aquí, que no me echan. Creo que el tema es lo suficientemente debatido, importante, interesante, como para que lo hayamos traído a este programa. Por mi parte nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices. Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa.